Gracias, Jesús. Has aumentado tu gloria sobre nosotros, Señor, sobre tu iglesia. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracia sobre gracia tú me das. Has aumentado, Señor. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia tú me das. Y si en el desierto yo estoy, y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracia sobre gracia me das. Tus bondades, Señor, tus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Grande, grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú, mi fortaleza y mi canción. Grande, grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú, mi fortaleza y mi canción, mi fortaleza y mi canción, mi fortaleza y mi canción. Sí, Señor, mi fortaleza y mi canción, mi torre fuerte, mi ciudad amurallada. Has aumentado, Señor. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia tú me das. Sí, Señor. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracia sobre gracia me das. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto yo estoy, y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracia sobre gracia me das. Tus bondades, Señor, tus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú, mi fortaleza y mi canción. Grandes, grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú, mi fortaleza y mi canción. Dígale: grande, grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú.
Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción, mi fortaleza y mi canción, mi fortaleza y mi canción. ¿Alguien puede decir amén a eso? Él ha sido nuestra fortaleza. Él ha cuidado de nosotros, iglesia. Él está con nosotros. Por eso recibe toda gloria y toda honra, Señor. Tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad, Señor. Sí, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle otro fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Tú has sido fiel, Señor. Tu fidelidad es infinita. Le invito una vez más que levante sus manos en esta noche. Y si Dios ha sido fiel con usted, puede decirle: Señor, yo quiero agradecerte porque has sido tan fiel, Señor. Y más aún, Señor, me has dado el privilegio de servirte, Señor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte, Señor? ¿Cómo no exaltar tu nombre, Señor? Te exaltamos, Rey. Maravillas. Dígale tu fidelidad. Es hasta las nubes. Es hasta las nubes. Fiel es tu verdad. Fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Amén, Señor. Por tu fiel amor, que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, Señor, y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Se puede imaginar ese día, iglesia? Cuando la voz de Jesús suene y diga: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Tu fidelidad, Señor, tu fidelidad es hasta las nubes. Gracias, Señor.
Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Es por tu fidelidad, Señor, que hoy estamos aquí. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, por tu fiel amor, que es inagotable. Tu palabra dice, Señor, y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Te amo y servirte es el honor más alto. Eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Ese día llegará, Señor, cuando estemos en tu presencia, que podamos escuchar tu voz diciendo: siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Recibe toda gloria y toda majestad en esta noche, Jesús. Amén. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos, a los que estuvieron ayer, los que no estuvieron. Y solamente quiero recordarles que hay un tema que tenemos que es tiempo de responder a Dios. El día de ayer hablábamos que es tiempo de responder a Dios desarrollando la vida de Jesús en nosotros, tan necesario, tan importante. Hace un momento mi esposa compartía y yo diría: es tiempo de responder a Dios, dependiendo de Dios, aprendiendo a depender de Dios, que es muy necesario, es muy importante. Y hoy yo voy a compartir este tema. Es tiempo de responder a Dios desafiados a permanecer en su palabra. Ore conmigo. Señor, queremos pedirte la guía de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, que tu palabra sea sembrada en lo profundo de nuestros corazones
y cumpla el propósito para que no, como tú dices, no regrese a ti vacía y cumpla las cosas que tú quieras hacer en tu iglesia, en cada uno en lo individual, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que abra su Biblia en Mateo 24:13. Vamos a leer dos textos de inicio. Mateo 24:13. Mi esposa hablaba de una dependencia a Dios y una dependencia a su palabra. Dios y su palabra es lo mismo. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios y Dios es uno, no? Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. Dice ahí: dijo entonces Jesús. ¿Quién está hablando? Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra. Quiero que noten dos palabras muy importantes, porque ese es el centro del mensaje de esta tarde. La primera, el que persevere, y aquí la palabra: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Bueno, si somos discípulos del Señor, Jesús lo está diciendo: si permanecemos en su palabra. La realidad, mis hermanos, es que estamos viviendo tiempos donde podemos ver una gran multitud de pensamientos. Fíjense bien, una gran multitud de pensamientos, ideas, conceptos humanos que están penetrando en el pensamiento cristiano. Y esto es lo grave, esto es lo delicado, esto es lo peligroso, porque me hace pensar y recordar cuando uno lee el libro de Jueces. Esto había en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y lo vemos precisamente en este tiempo, ¿verdad? Hay una iglesia en cada esquina, encuentras un cristiano en el trabajo, encuentras un cristiano. El otro día yo estaba bien asustado, fuimos a una tienda comercial, mi esposa quería comprarse algo y mi hijo, uno de mis hijos, estaba buscando una playera. Yo estaba parado ahí viendo a mi hijo, y de repente vi un policía, así que se vino, lo estaba observando, viéndome, y se para así enfrente de mí. Yo dije: ¿qué pasa? O sea, ¿por qué tanta intriga de este policía, verdad? Me está asustando, pues no he agarrado nada me he echado a la bolsa. Y entonces como que lentamente se va arrimando el policía. Fíjese cómo lo hizo, de manera que haga de cuenta, está como ahí en la bocina, de ahí aquí donde estoy yo, y luego me dice: Sergio Dueñas. Dije: sí. Y ya que le dijo: sí, pastor, dije: pues por ahí hubieras empezado. Donde quiera encontramos gente, ¿no? Le dije: oye, ¿dónde te congregas? Pues mire, la verdad, por mi trabajo no estoy yendo ahí a casa de oración, pero yo los veo siempre por en vivo y le conozco. Y dije: ay, pero hay mucha gente que conoce el Evangelio, hay mucha gente que conoce la palabra de Dios, pero lo terrible de todo, como lo decía ayer, de la necesidad de desarrollar la vida de Jesús en nosotros como personas, como miembros de la iglesia, vemos una gran diversidad de conductas dentro de la iglesia. Conductas que no tienen nada que ver con el Evangelio, conductas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, que profesan ser cristianos, y aun cuando se encuentran lejos de estas verdades que usted y yo necesitamos conocerlas muy bien y perseverar en ellas.
permanecer en ellas, porque esa es la clave que Jesús dijo: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Y yo creo que entonces, mis hermanos, es necesario responderle a Dios siendo desafiados. Todos nosotros, los que nos llamamos cristianos, los que nos llamamos siervos de Dios, los que decimos que somos pastores, los que decimos que tenemos un liderazgo, debemos ser desafiados en permanecer en la palabra de Dios, a continuar en la verdad hasta el final. ¿Hasta cuándo? Pablo Hunter, un tutor de nosotros que ya partió con el Señor, seguramente lo han escuchado, que lo mencionamos. Él nos enseñaba y nos decía: comenzar cualquiera, el problema es terminar. Así que, hermanos, yo los desafío, como me estoy desafiando a mí mismo en este momento a través de la enseñanza. Necesitamos permanecer en la palabra, en la verdad, pero hasta el final. Si tú permaneces, entonces dice el Señor Jesús, eres verdaderamente su discípulo. Si tú no permaneces en la palabra de Dios, por más brincos que des, por más saltos que des, por más gritón que seas, como tu servidor, ¿verdad? Yo soy un poco gritón, pero si gritamos pero no vivimos, no permanecemos en la palabra de Dios, no estamos siendo verdaderos discípulos del Señor. Así que qué importante es para nuestra vida permanecer en la palabra de Dios. Si ustedes observan en ambos textos que leímos, en el inicio nos muestra por un lado la perseverancia tan importante para un cristiano, que llega a decir ahí: el que persevere hasta el final, este será salvo. Y algunos a lo mejor ya estaría preguntando: oiga, pastor, ¿entonces la salvación es por obras? No, la salvación es algo que Dios nos da por su gracia, pero una evidencia de que tú tienes esa salvación es que tú perseveras en la palabra de Dios hasta el final. Amén. Hasta el final. Así es como debe de ser, es fundamental. Esta palabra perseverar, fíjense bien que está en Mateo 24:13. Es una palabra que viene de una palabra griega que se escribe como hupomeno y que significa mantenerte de pie en el conflicto. Esa es una definición, mantenerte de pie en el conflicto. En otra definición dice sobreponerte a toda adversidad. Pero también dice no desplomarte ante la presión. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, ok, ¿qué quiere decir esto? Que la vida cristiana, que el verdadero discípulo de Jesús va a atravesar por conflictos. Hace rato estaban bien gozosos. Digan un amén, aunque sea. Ya no les gustó, ¿verdad? Conflicto. A ver, fíjense bien. Todos los cristianos nos está diciendo que perseverar es mantenernos de pie en el conflicto. ¿Cómo te mantienes en el conflicto? Dímelo, por favor, piénsalo tú y tú contéstate a ti mismo. Ahí estás en tu casa y empezó la guerra. ¿Con quién, pastor? Pues con tu esposo y con tu esposa o con tus hijos. ¿Estás de pie? ¿Estás en tu trabajo y luego el jefe vino de malas y el patrón te comienza a tratar? ¿Estás en conflicto? ¿Estás de pie? Y bueno, podríamos aplicarlo a tantas cosas, porque también dice que perseverar es sobreponerte en la adversidad. Nuestros hermanos de Acapulco
acaban de atravesar una adversidad muy seria. Fue un tiempo para que la fe de muchos de ellos fuese probada, para mantenerse, para sobreponerse en medio de la adversidad. Y claro, la iglesia, el cuerpo del Señor, de alguna manera ha respondido y se ha prestado la ayuda necesaria, pero ellos tienen que seguir en ese mismo sentir. Es superar, sobreponerse a toda adversidad. Yo pasé ciertamente, ya muchos lo saben, porque ya he venido 2 veces acá a Cancún y les he compartido. Yo atravesé un tipo de adversidad muy seria cuando perdí mi vista, 4 años, y yo tuve que sobreponerme a esa adversidad por 4 años, y ya era un pastor, y yo decía: Señor, ¿no que a los pastores no les pasa nada? Digo, porque las ovejas así piensan y así dicen, que no nos pasa nada. ¿Cómo no? Muchas veces uno está ministrando la palabra de Dios y estamos dando ánimo a la gente y estamos atravesando, ¿qué? Adversidad. Pero hay que sobreponerse. Eso es perseverar. Amén. Eso es perseverar. Pero también tenemos por otro lado que hupomone, o hupomeno más bien, perdón, significa una continua permanencia de dependencia en Cristo. Lo que mi esposa hablaba hace un momento. No en nadie más, una continua y permanente dependencia en Cristo y en su palabra. Porque alguien puede decir: pastor, yo dependo de Cristo. ¿Y cómo sabemos que depende de Cristo? Por ejemplo, si vemos la vida de Noé, ¿cómo sabemos que Noé dependió de Dios? ¿Cómo? Pues cuando lo estudiamos y vemos cómo obedeció a Dios lo que le dijo. Por 120 años permaneció construyendo aquello que Dios le dijo que construyera, que era el arca en la que se salvaría él y toda su casa. ¿Sí o no? Ahí está, perseveró. Y la manera en que lo conocemos que perseveró por la Biblia es porque obedeció a Dios en dependencia a Él y a su palabra. Y eso es bien importante, porque yo puedo decir que dependo de Cristo, pero no estoy siendo obediente a su palabra. ¿Dependeré realmente de Cristo? No. Muchos a veces usamos muchas muletillas, ¿no? Estamos ya habituados a muletillas y usamos muchas expresiones. Yo dependo de Cristo, yo amo a Cristo, yo hago esto, yo conozco a Cristo, yo conozco a Dios. Y a veces digo, se envuelven muletillas porque realmente lo que cada una de esas expresiones que estamos haciendo significan va más allá de decirlas. Tienen que tener un gran respaldo. Eso es bien importante. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos estas frases: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay que ver el contexto de todo lo que Jesús les dijo. Jesús les dijo que tuvieran cuidado porque serían engañados. Jesús les dijo que serían testigos de guerras, rumores de guerras. Les dijo que habría grandes brotes de enfermedades, de hambre, terremotos, cosas que hemos vivido desde mucho tiempo para acá. Pero también les dijo que llegarían momentos en que ellos como cristianos serían traicionados, entregados a tribulación, pasarían por la muerte, serían aborrecidos, enfrentarían falsos profetas, multiplicación de maldad, todo eso lo estamos viviendo, hermanos, ahora. Eso es lo que Jesús les dijo. Por eso, el que persevere, el que se sobreponga a toda esta adversidad, el que se mantenga de pie en medio de todo este conflicto. A lo mejor nosotros estamos cómodos, no nos pasó lo que pasó en Acapulco.
Pero ¿qué si nos hubiera pasado a nosotros? ¿Qué si nos hubiese pasado un terremoto y nuestra casa haya caído? Lo único que tienes, lo que construiste por 50 años, 20, 30, no lo sé, ¿cómo estarías? ¿De pie? Bueno, ahí es donde tenemos que entender. Por eso Cristo nos hace este desafío. Por eso es un desafío de que es tiempo de responder a Dios permaneciendo en su palabra ante cualquier circunstancia. El cristiano, la iglesia se debe preparar porque va a vivir circunstancias difíciles. Necesitamos estar bien arraigados, bien cimentados, bien agarrados de la palabra de Dios para que nada nos mueva del camino, nada nos aleje del Señor. Estamos acostumbrados hoy en día, mis hermanos, tenemos una facilidad para entrar al internet, escuchar aquí, escuchar allá, oír aquí, oír allá. Al rato ya estamos confundidos, oímos al pastor, lo que nos está enseñando el pastor, y luego nosotros, no, así no es. Cuando alguien ya oímos cosas que no son palabra de Dios. Fíjense, hace años atrás, yo no sé cuántos se acuerden, son muchos años en que había una noticia, pero era una noticia seria la que se estaba diciendo, que un meteorito iba a golpear la tierra. Y esto sucedió en todo el mundo, Yo me acuerdo que cuando esto pasó, nosotros íbamos de vacaciones a Puerto Vallarta, y en el hotel donde llegamos, la persona que nos llevó las maletas, al ir platicando, resultó que nos dijo que él era cristiano y él estaba bien asustado y con respecto a este meteorito, y luego me preguntó: ¿usted cree que se va a acabar ahora sí el mundo? ¿Usted cree que es el fin? Porque en mi país, de donde yo vengo, no sé si él venía de Perú o de dónde venía, él dice, toda la gente está nerviosa porque esto va a acontecer. Y al final de cuentas ningún meteorito pasó. Necesitamos permanecer ¿en dónde? En la palabra de Dios. He recibido llamadas telefónicas en Guadalajara. No solamente atendemos a la gente de la congregación, que son muchos. Todos los días nos llaman de Estados Unidos, de otros países, y haciéndonos preguntas o pidiéndonos un consejo. Siempre les decimos: ¿a qué iglesia te congregas? Algunos dicen: pastor, yo iba a una iglesia como esta que les voy a mencionar, este ejemplo del por qué necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Yo recibí una llamada de una mujer, y escuche, la mujer, ella hablaba, no sé si me hablaba de Canadá o me hablaba de otro lugar. Ellos son latinos, pero estaban viviendo en aquel lado, y ella decía que su esposo sirve en la iglesia a donde asistían, donde ellos estaban. Mi esposo sirve en la iglesia, pero está en adulterio. Y fui con el pastor y le dije: pastor, mi esposo anda con otra mujer. ¿Y qué creen que hizo el pastor? El pastor le dijo: no, tú estás inventando cosas de tu marido. Le creyó más al esposo, porque el esposo eso era un buen diezmador. ¿Un buen qué? O sea, cumplía con sus diezmos, pero andaba en adulterio. ¿Cómo ven? Así que el pastor, como dicen aquí en México, batió a la esposa, ¿verdad? No le hizo caso. Ella le decía que vivía un infierno con su esposo, que es un mujeriego,
Y bueno, yo tuve que hablarle con la palabra de Dios y orientarla a lo que ella tenía que hacer con la palabra de Dios, llevarla a Cristo, porque esa es nuestra función. Nuestra función es siempre llevarla a Cristo y que Cristo le dé la decisión que ella tenga que tomar en su vida, ¿no? Pero ahí se da uno cuenta de cómo se necesita la palabra y permanecer en la palabra, porque la palabra es la única que nos da sabiduría de qué hacer en momentos tan complicados y tan difíciles como ese. Complicados, imagínense. Un líder que en lugar de ayudar a una mujer, porque el otro señor es el que da buenos diezmos, pues mejor prefiero deshacerme de la mujer. Mis hermanos, eso no es permanecer en la palabra de Dios. Ese es solapar el engaño, como Jesús lo dijo: mirad que nadie os engañe. Se necesita la palabra de Dios. Podría ponerles 20,000 ejemplos. Otro caso, aconsejando parejas casadas, recién casados con muchos problemas y a punto de separarse. Y todos saben por causa de qué, porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. No tienen los principios de Dios aplicados a su vida. Por eso es tan fácil que de momento, bueno, cuando se van a casar se parecen. ¿Están seguros? Sí, bien seguros. Y nomás pasan los meses y luego los ves. ¿Y qué pasó? ¿No me habías dicho que estás bien seguro que Dios te dijo? Mis hermanos, necesitamos entender esto. Somos desafiados por Jesús para permanecer en la palabra de Dios. Si usted y yo no permanecemos en la palabra de Dios, no llegaremos a ser verdaderos discípulos de Jesús. En el texto del Juan 8:31, ya dejamos la palabra perseverar su definición, y acá en Juan 8:31 aparece la palabra permanecer. Allá es jupomeno y aquí permanecer es meno. Ameno, diga ameno. ¿Qué significa meno? Permanecer. Significa quedarte en un lugar fijo. ¿Quedarte en un lugar qué? Fijo. Morar, vivir, retener. Como una palmera. ¿Cuántos han visto las palmeras cuando se nos viene el huracán? Que viene más de 200 kilómetros por hora los vientos, y las palmeras ahí en la orilla del mar, el viento sopla, las casas vuelan, y vuela y vuela aquel, los vidrios de los hoteles vuelan, y la palmera se dobla, se acaba el viento y luego la palmera vuelve a su lugar. ¿Por qué? Porque las palmeras ahí están, que se quedan en un lugar fijo porque tienen raíces profundas. ¿Raíces cómo? Y eso es lo que el cristiano tiene que hacer, raíces profundas en Cristo. Si tú no haces raíces profundas en Cristo, cuando viene una ofensa a tu vida y luego ya estás amargado. Y luego si te amargas, ya no actúas igual, ya no te conduces igual, ya no vives igual. Comienzas a tener actitudes y conductas que no son sanas. No, mis hermanos, tenemos que aprender a permanecer en la palabra de Dios en medio de cualquier circunstancia, llámese como se llame la circunstancia. Si alguien me hirió, si alguien me lastimó, si alguien me ofendió, si alguien me hizo algo, si alguien fue injusto conmigo, no importa, tú tienes que permanecer, porque si permaneces en la palabra de Dios, Jesús te dice: eres verdaderamente mi discípulo. Déjenme contarles. No sé si alguna vez se los conté, pero cuando yo tenía, antes de estar llamado por el Señor para estar de tiempo completo sirviéndole,
Yo trabajé por allá en el 1991, dígale así. Estuve trabajando en una agencia de autos y yo me acuerdo que me estaba yendo muy bien en la agencia de autos y empecé a tener trato con el administrador de una empresa. En ese tiempo existía esta empresa llamada La Canadá, y entonces hicimos trato. Iban a comprar 200 unidades, 200 vehículos. Entonces era una superventa, ¿no? Ni siquiera en un año, a lo mejor vendiendo normalmente hubieses alcanzado una meta así en todo el año de 200 unidades. Así que era una venta, una superventa. Entonces llegamos al arreglo, el administrador, y me dice: bueno, necesito que venga tu gerente de ventas. Pero el gerente de ventas no me quería, porque era cristiano, porque no iba con él a sus pachangas, no lo acompañaba con las mujeres que contrataba. Todo lo que él quería yo no lo hacía, porque yo soy un hijo de Dios y yo no puedo participar en esas cosas. Y estaba él buscando la manera de hacerme la vida imposible. Y yo dije: ay, Señor, ¿qué hago si este señor no me quiere? Bueno, ya entré a su oficina y le platiqué, y él con astucia me dijo: no te preocupes, vamos. Y realizamos la venta, fuimos, entonces se cerró la venta y me dice: no te preocupes, yo voy a arreglar todo y que te llegue tu cheque. ¿Cuánto cree que me llegó? Ni siquiera una moneda de 10 centavos que todavía había en ese tiempo. Yo estaba, ya no voy a decir que enojado, porque he ido aprendiendo en el proceso. Yo era muy corajudo, pero lo bueno es que yo hablo de mí, no de usted, Y el Señor ha ido tratando con mi vida, cambiándome. Y en esa ocasión yo ya no tanto estaba enojado, estaba desesperado. Yo quería dejar el trabajo, dejar todo, y vine a casa. Y luego: oye, mi amor, ¿sabes qué? No, ya me cansó este señor. No es posible que se haya hecho esta venta y no me haya hecho nada, ¿verdad? Y como les decía ayer, que mi esposa es la que tranquilo, Nerón, tranquilo. Y empezó a hablarme la palabra de Dios. Gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios que me dio el Señor la oportunidad de llevarla a los pies de Cristo, porque ha sido una bendición. Y ahí en ese momento ella me empezó a darle la palabra de Dios. Mira, el diablo te quiere robar la bendición de cómo Dios te ha bendecido ahí. Aguanta, mantente fijo, permanece. Dios te quiere bendecir. Y yo: no, es que ¿cómo me va a bendecir si me acaban de quitar una venta de 200 carros? Pero bueno, yo hice caso a la palabra de Dios, obedecí. Y mire, al mes corrieron a este señor, el gerente de ventas. Y luego cuando lo corren, como a la semana, que se me quema mi carro. ¿Cuántos de ustedes no les pasa eso cuando dicen: cuando no me llueve? ¿Sí se conocen el dicho por acá también? Yo pensé que nomás en Guadalajara. Y que se me quema mi carro. Y, ay, Señor, primero la venta de los demás y nada. Aunque sea me hubieras dado algo para comprarme otro, Señor. Pero se quemó mi carrito y ahora andar en camioncito vendiendo. Pero Dios tenía un propósito que yo no lo entendía. Dios estaba tratando conmigo, me estaba enseñando, me estaba forjando. ¿Y qué cree? Después de un mes de andar en camioncito, en el busito vendiendo, vendí más que ningún otro tiempo en camión. Y luego me llama el gerente, uno de los dueños de la empresa, y me dice: oye, fíjate que hemos visto, y ella tenía un año trabajando, hemos visto las utilidades que has vendido, me gané los primeros lugares casi en todo el año. Y me dice: y bueno, por cuanto has sido así, nos has dado mucha utilidad, hemos decidido en la empresa darte el 60% de un vehículo, tú consíguete el 40%. Imagínense, ¿no? Por primera vez en mi vida estaba sacando un auto nuevo de la agencia. Yo me sentía, haga de cuenta, las orejas se me mojaban. Qué bendición, ¿no?
Pero también hay que mantenerse, ¿qué? A veces uno platica y uno dice, tengo 43 años en el Señor, pero todavía no acabo. No me puedo jactar de eso. Noé duró 120 años construyendo el arca, y cuando se bajó del arca, construyó una viña, se puso hasta atrás y la regó. Así que nunca hay que darse por vencido, siempre hay que permanecer hasta el último día en la palabra de Dios. Siempre, siempre. No podemos detenernos, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que seguir a Dios reteniendo, morando, viviendo, quedándonos fijos en su palabra. Que nada nos mueva, nada me mueva. Absolutamente nada me mueva. Vas a pasar, como cristiano, entiéndelo, vas a pasar muchos conflictos, muchas adversidades, muchas pruebas en tu vida, pero tú tienes que mantenerte como la palmera fija. Dios te quiere forjar, Dios te quiere instruir, Dios quiere que aprendas su palabra para que la palabra de Dios nunca te cambie y seas un verdadero defensor de la verdad. Porque ¿cómo defender la verdad si no permanezco en ella? ¿Cómo? Dice Colosenses 1:23. Fíjese lo que dice aquí Pablo, hablando a los cristianos de Colosas. Si en verdad permanecéis. Otra vez esta palabra. Aquí permanecer es otra palabra griega diferente a jupomeno y meno. Aquí es epimeno y significa, tiene un significado similar, es quedarte sin moverte. Si en verdad te quedas sin moverte, es como dijera en lugar de la palabra permanecer. Si en verdad te quedas sin moverte, fundados y firmes en la fe, inmovibles, fieles a las verdades de Cristo, fieles a la palabra de Dios. El Señor nos desafía porque eso es lo que se ocupa. En nuestro tiempo, mis hermanos, estamos viendo un cristianismo que no es cristianismo. Estamos viendo gente que dice ser cristiana y no la es. Y Jesús nos lo advirtió. Jesús nos dijo, no todo el que me dice. Hay muchos que dicen, pero no son. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra vida de que no seamos esos que dicen y no lo son. Así que por eso, si en verdad te quedas sin moverte, fundado, cimentado, basado, firme en la fe de las verdades del Evangelio, sin moverte de la esperanza del Evangelio que has oído, sin alejarte, sin retirarte, sin distraerte de las verdades del Evangelio. Dice aquí, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, dice. Es decir, que Pablo fue uno de esos anunciadores de las verdades del Evangelio, y tú y yo somos desafiados a permanecer en la palabra de Dios para que nosotros anunciemos las verdades de esa palabra. Pero ¿cómo anunciar si no permanezco? ¿Cómo anunciarle a un vecino que perdone cuando yo no perdono? ¿Cómo decirle a otro hermano de matrimonio cristiano que cuide a sus hijos cuando yo no los cuido? Eso es permanecer en la verdad, cuando nosotros hacemos las cosas y anunciamos las verdades del Evangelio. Amén. Eso es lo que significa permanecer.
Yo siempre lo he dicho, mis hermanos, porque lo he aprendido. Dios ha tratado conmigo, Dios ha tratado con mi esposa, Dios nos ha enseñado en el caminar. Tenemos 36 años casados, conociendo al Señor juntos, y la verdad, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Yo lo he dicho, yo pararme en el púlpito, imagínense, ¿verdad? Sin permanecer en la palabra de Dios. Ahí tengo enfrente a mi esposa, a mis hijos sentados, yo hablando la palabra de Dios, o una de dos: o mis hijos me dan like. Bueno, es que se usa, ¿no? En el Facebook. Bueno, en el celular te dan tu like, o te dicen: no, no es cierto, papá. A lo mejor empiezan a lanzar mensajes subliminales. Papá, pero cuando vive lo que estás hablando. Es una responsabilidad. Por eso tú, aún nosotros que estamos al frente, como tú que estás ahí, si tú te dices cristiano y llegas a tu casa y a lo mejor tu esposo o tu esposa no es cristiano, tus hijos, pero tú sí lo eres, pues tú tienes que estar firme, permaneciendo en la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. No dice la Biblia hasta que ya no aguantes. Es que ya no lo aguanto. No lo cargues, suéltaselo al Señor. ¿Sí o no? Pues es que ese es el problema, no lo quieres soltar. ¿Quieres convertirlo? Y agarras la Biblia y ya, tranquilo, no se va a convertir por ti. El único que convierte es el Espíritu Santo. El que convence pecado, justo y justicia es el Espíritu Santo. ¿Por qué no permaneces en la palabra de Dios? ¿Por qué no haces caso a lo que la Biblia dice cuando dice a las hermanas, ahí en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1, hermanas, ganen a sus maridos que no conocen, gánenlo no por sus palabras, sino por su ejemplo? Mande. Hermanas, no se enojen, digan amén. Es que eso es permanecer. No sé si me estoy dando a entender, no sé si me estoy explicando, pero eso es permanecer en la palabra de Dios. Tenemos que trabajar en nuestra vida y aprender a ser verdaderos discípulos de Jesús. Y si permanecemos en la palabra de Jesús, no solamente llegaremos a ser verdaderos discípulos de Jesús. Si permanecemos en la palabra de Dios fijos, sin movernos, vamos a llegar a nuestra salvación para disfrutar de las bodas del Cordero. ¿Qué significa ser desafiados? Ya vimos perseverar, ya vimos permanecer, ya dijimos que es tiempo de responderle a Dios, desafiados a permanecer en la palabra de Dios. ¿Qué significa ser desafiados? En el diccionario, la definición de desafiado significa la acción provocada en una persona para enfrentar con valentía una situación difícil y peligrosa. Repito, es la acción provocada en una persona para enfrentar con valentía una situación difícil y peligrosa. Y el mejor ejemplo que se me viene a la mente en este momento de alguien así, yo no sé si has leído el libro de Daniel. ¿Alguien ha leído, aunque sea los primeros capítulos del libro de Daniel? Híjole. Daniel y los 3 jóvenes hebreos que iban, sus 3 grandes amigos, Sadrach, Mesac, así les cambiaron el nombre porque no se llamaban así. Uno se llamaba Azarías, el otro, bueno, ya ni me acuerdo de los nombres, pero así no se llamaban, así les cambiaron el nombre a todos, hasta Daniel. Les cambiaron el nombre llevados cautivos de Israel, se los llevaron a Babilonia y los pusieron como servidores del rey de Nabucodonosor, ¿verdad? Y los 4, Daniel y los 3 jóvenes hebreos, fueron desafiados, es decir, provocados por Dios en acción
para enfrentar con valentía la situación difícil y peligrosa de no contaminarse de la costumbre y la forma de vivir de Babilonia. Yo a veces he compartido que cuando éramos novios, mi esposa y yo, vivía mi suegra, una linda persona, pero luego llegaba el domingo, yo estaba aprendiendo, esto que hablo, yo todavía no estaba bien firme, todavía necesitaba aprender del Señor. Y entonces mi suegra decía, ay, quiero ir a Chapala. Y entonces el yerno, por querer quedar bien con la suegra, pues se llevaba a la suegra y a la novia a Chapala en lugar de ir a la iglesia. Aquí ustedes no hacen eso, ¿verdad? Y ahí voy a llevarla, ¿verdad? Y luego ya al siguiente domingo iba a la iglesia y yo me sentía bien mal, porque cuando llegaba me agarraban ahí algunos amigos como Chuy García. No lo conocen a Chuy García, ¿verdad? Somos de la misma, que empezamos en casa de oración. Y luego llegaba y luego me agarraban de broma todos. ¿Qué onda, mi Nabu? ¿Ya viniste de Babilonia? Qué carrillas, ¿verdad? En lugar de decirme qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste, de verdad yo les animo para que no, se los digo en buena onda, pero cuando alguien deje de venir y venga, no lo ofenda así. Muéstrele el amor de Cristo, porque usted sí permanece en la palabra de Dios. Amén. Y yo no digo que no permanecían ellos, no, pero entre como éramos amigos, pues de carrillas se me agarraban, ¿no? Pero aprendí que el número uno siempre en mi vida no era ni llevar a mi suegra, ni llevar a mi novia a dar la vuelta, era ir y conocer al Señor y recibir la palabra de Dios. No solo mi esposa, no, yo también tuve que aprender que el número uno era el Señor. Y usted sabe, cuando uno va a la iglesia, uno es formado en el carácter. Yo también cometí errores que tenía que aprender a ser como Daniel y como esos 4 que ellos fueron desafiados por Dios para mantenerse firme en medio de Babilonia. Yo comparto mucho esto porque quiero que muchos de ustedes aprendan a no hacer, aprendan de los errores de otros, pues, para que me entiendan, ¿no? Como papás, a veces uno les enseña a los hijos errores que tú cometiste para que ellos no lo cometan. ¿Estamos? Entonces, cuando empezaba de cristiano, ya después de aprender esto que les platiqué, también en mi corazón había un llamado de Dios. Yo tenía 19 años cuando conocí al Señor y conocí a mi esposa, ¿verdad? Que les digo, me tocó compartirle la palabra de Dios. Y entonces, yo tenía en mi corazón un fuego ardiente por entregarle mi vida al Señor, servirlo de tiempo completo, pero me faltaba madurar. Había que aprender a hacer cosas. Y aquí es donde yo hablo de formación, porque yo tomé una decisión, estaba estudiando mi carrera, dejé mi trabajo y me fui a vivir a la casa de la mamá de Chuy García. Digo don Chuy García porque ahora sí ya es un don, en aquel tiempo era un joven. Y entonces ahí vivimos como 10 jóvenes con la mamá, ahí es donde comenzó casa de oración, en la casa de doña Engracia. Y según yo me fui a vivir ahí porque de todos pensábamos que tiempo completo, ¿verdad? Nos queríamos comer el mundo ganándolo para Cristo, y pues no era así. Pero empezó la enseñanza de la palabra de Dios y yo fui formado. Aprendí que así no era. Y en una clase que dio Vicky Olivares, yo estaba ahí sentado como tú estás sentado, y me acuerdo que ella estaba hablando de los 10 mandamientos, y esa vez le tocó hablar del 5.º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre y te irá bien en la vida. Y entonces cuando ella está enseñando este mandamiento, Dios me estaba hablando: tienes que regresar a tu casa, tienes que terminar tu carrera, tienes que volver a tu trabajo, y yo te voy a llamar cuando sea mi tiempo.
Qué bueno que no es para usted la enseñanza, nomás era para mí. Pero a veces nos precipitamos y queremos hacer cosas que no es tu tiempo, no es tu hora. Tienes que esperar que seas formado, que seas ¿qué? Ese es el desafío a permanecer en la palabra de Dios. Ahí está Daniel, están los 4. Y miren, me gusta usar esta frase como si ellos la hubieran dicho, porque ellos fueron movidos de su tierra, Israel, Jerusalén, y llevados a Babilonia. Cuando llegaron a Babilonia, les cambiaron sus nombres. A Daniel, en lugar de Daniel, que significaba algo con Dios, ahorita no me acuerdo, pero tenía algo que ver con Dios. Todos los nombres hebreos tenían algo que ver con Dios. En lugar de Daniel le pusieron Belsasar, que tenía que ver uno de los dioses a los cuales adoraban los babilonios, los caldeos. Y entonces ellos dijeron esto que nosotros deberíamos de decir: me pueden cambiar de domicilio, me pueden cambiar de nombre, pero jamás me podrán cambiar el corazón. Amén. Cuando permanecemos en la palabra de Dios, mis hermanos, cuando nos sostenemos en la palabra de Dios, eso es lo que puede pasar. Podrán cambiarnos de lugar, podrán cambiarnos el nombre si quieren, pero nuestro corazón, si estamos en la palabra, porque somos verdaderos discípulos de Jesús, que perseveramos hasta el fin. Así es como debe de ser. Por eso nos desafía, nos provoca la acción para enfrentar con valentía toda situación difícil y peligrosa. Y yo te preguntaría esta tarde, ¿qué situación difícil y peligrosa has enfrentado o estás enfrentando? Hace una semana, no, ¿cuál una semana? El miércoles se hizo una cita una pareja. Están ahí enfrente de mí, casados. Él tiene cerca de asistir a la iglesia 8 años. ¿Y sabe qué? No había nacido de nuevo. No conocía al Señor. 8 años. Le gustaba lo que oía, pero no se comprometía con Dios. Y llegaron a la consejería porque la esposa hizo la cita, porque este señor se va de su casa con sus amigos, con sus cuates, a ponerse hasta atrás, emborracharse. Le había engañado a la esposa con otra mujer. Y a veces llegaba, se iba 2 días, no aparecía, y al tercer día llegaba a su casa y quería que se le atendiera como rey. Cuando está enfrente de mí, ¿cuál era mi papel? Hablarle la palabra de Dios, desafiarlo. Tú no has nacido de nuevo. Tú no has tenido un encuentro con Jesús. ¿Y sabes cuál es tu condición? Y le empecé a hablar. ¿Cuántos saben cuál es el verdadero evangelio? Estudia el libro de Romanos. Ahí Pablo lo pone muy claro cómo es la presentación del verdadero evangelio. Él comienza con el capítulo 1 y habla que todos los hombres gentiles son pecadores. No hay ni uno que no solo sea, todos son pecadores. Y el judío diría: ay, qué chido, ellos son los pecadores, nosotros somos los santos. Pero luego Pablo habla el capítulo 2 directo a los judíos y les dice: tú que juzgas a otro y que crees que eres libre, haces lo mismo que ellos y tú estás igual que ellos, tú eres un pecador. Léalo el capítulo 2. Y luego el capítulo 3, la mitad, concluye Pablo y dice: no hay justo, ni siquiera uno.
Ni el que se cree moralista, ni el que se cree religioso, ni el que no lo es. Todos somos pecadores. Así fue como Cristo nos rescató. Amén. Y entonces yo le empecé a hablar y lo empecé a confrontar con su vida. Y yo orando, Señor, guíame, Espíritu Santo, muévete, tú convences de pecado, justicia y juicio. Mientras yo le exponía la palabra, yo por dentro oraba en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Mire, estaba tan con los ojos tan atento que me dijo: ¿cómo le puedo hacer para arrepentirme? ¿Cómo le puedo hacer para realmente poner mi fe en Jesús? Y entonces, pues bueno, ya se abrió, dije, y empecé. El arrepentimiento es esto, la fe es esto. La fe significa que confías en Jesús, y cuando uno confía en Jesús, yo le decía, es como si tu vida la pones en las manos de Jesús y le dices tú: yo no voy a manejarla ya, Señor, yo la manejé mucho tiempo, hoy tú manéjala por medio de tu palabra. Cayó de rodillas, lloró, oramos, lo llevé a Cristo, pero le dije: no creas que con esta oración te hace ser lo que debes de ser. Solamente esto es una guía para que tú busques en Cristo que realmente te haga nacer de nuevo. Pastor, por favor, ¿me puede recibir en 8 días? Quiero volver con mi esposa en 8. ¿Tú vente en 8 días? Y le di una cita para 8 días. En 8 días voy a ver si fue genuino lo que pasó. Pero es la palabra. Por eso nosotros necesitamos permanecer en la palabra. La palabra es la que cambia, la palabra es que transforma. La mujer estaba feliz, pero también le hablé a la mujer. Ella estaba con una sonrisa, pero que le hablo y que cambió su sonrisa, ¿verdad? Dije: usted también necesita. ¿Saben por qué necesitaba? Porque ella no venía a la iglesia, ya estaba bien a gusto viendo en televisión. Le dije: no, es que eso no es suficiente. Usted necesita hacer un compromiso también con el Señor, porque si el Señor lo cambia a él, usted necesita seguir en el mismo caminar que él vaya, para que los dos juntos realmente puedan entregar su vida al Señor y continuar el camino de la palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el final. Tenemos que aprender algo, porque luego el cristiano cae en este tipo de errores. El cristiano cae en el error, no sé cómo ando de tiempo todavía, ¿verdad? Ok, seguimos. Yo ya casi, pero yo sé. Vamos a seguir. Escúchenme. Muchas veces los cristianos nos metemos en una cápsula. El Señor nos quiere ayudar, el Señor nos quiere transformar, el Señor nos quiere meternos en el camino correcto de su palabra. Pero muchas veces creemos que estamos tan bien, que cerramos los oídos a la palabra de Dios y te quedas estancado. Cuando deberías de estar en este nivel, te quedas en otro nivel abajo espiritualmente. Dios te quiere llevar a otro nivel espiritual, y eso habla de crecimiento. Pero como tú, no, yo estoy bien, sí, puedes conocer todo lo que tú me digas. Mira, yo he oído hombres por televisión y por audio, nadie me lo cuenta. Conozco hombres que sus iglesias están llenas. Y te dicen esos hombres, tengo doctorado en esto, tengo maestría en esto, y te nombran 20,000 títulos. Cuando los oyes predicar, pues yo diría, de que eres doctor, de que eres maestro, de que eres, todos tus títulos no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Absolutamente nada con la palabra de Dios. Así no es, hermanos. Y aunque tenga una iglesia llena, así no es. A mí Jesús nunca me enseña eso.
Jesús nunca fue por las multitudes, ¿sabían? Las multitudes le seguían a Él, pero Él no fue por las multitudes. Y la prueba está, lea la historia, cuando Él alimentó a los 5,000, después de alimentarlos, Él se fue a la tierra de Gadara y le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. ¿Y saben a qué fue al otro lado? Solo por un hombre endemoniado, un gadareno endemoniado, para llevarlo a la libertad. Porque así es. No son las multitudes las que nos deben de importar. Lo que nos debe de importar es que el corazón de una persona caiga rendido a los pies del Señor y siga la palabra, permanezca en la palabra hasta el final de sus días. Ese es el propósito. Pero ¿cómo hacerlo si no lo dejamos al Señor? ¿Cómo hacerlo si no le permitimos hacer la obra? Escuche a Pablo. Mire lo que Pablo dice. Y eso debe ser una lección para nosotros. Filipenses 3, verso 8. Dijo Pablo: ciertamente, aún estimo todas las cosas. ¿Cómo las estima Pablo todas las cosas? Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todas las cosas las estimo como pérdida. Y cuando está hablando de que todas las cosas las estima como pérdida, él está hablando sus triunfos y sus fracasos. Y si lo aplicamos a nuestra vida, pues a lo mejor, aunque tenga una super casa, aunque tenga un supercarro, aunque haya logrado esto y haya logrado aquello, o haya tenido estas tropezones, fracasos en mi vida, todo debe de ser para nosotros considerado una pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Qué quiere decir? Por su palabra. Mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya deja atrás todo. Tenlo por basura. Tenlo por pérdida. Ya es tiempo de responder a Dios. Suéltalo. No lo cargues más. Obedece la palabra. Sigue la palabra. Permanece en ella hasta el final. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios quiere llevarte a otros niveles espirituales. Dios quiere usarte más. Dios quiere usar esta iglesia. Dios quiere usar a las iglesias que nos visitan. Dios quiere usar nuestras vidas, la de cada uno de nosotros. Pero hay que dejar aquello que es una pérdida para nosotros. Olvidando lo que queda atrás, proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento, que es ser como Cristo. Amén. Allá es donde debemos dirigirnos. Allá es donde debemos seguir. Y voy a concluir con estos dos ejemplos. El otro día yo vi un cuadro con este pensamiento. Escúchelo. Nunca te jactes de lo que has hecho.
Sigue trabajando duro. No sea que en lo presente y en el futuro no hayas hecho nada. Otro ejemplo. Se cuenta un día de un oficial del ejército que se presentó con su general y le dijo con orgullo: Señor, hemos capturado 3 tanques en el combate. Y el general le dijo: muy bien, lo felicito, le contestó el general, pero no es todo, es necesario que capturen más y que guarden sus vidas hasta el final. ¿Saben qué es eso? Ser desafiados. Desafiados a permanecer, a seguir, a no conformarte, a no creer que ya lo tienes todo. Ve, sigue la palabra, obedece la palabra, permanece en la palabra hasta el final, y cuando llegues a la puerta celestial, el Señor te dirá: eres mi discípulo, pásale, buen siervo y fiel, porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén.